Franklin. Hi. Como forma de celebrar los 5000 suscriptores y con el poco hilo en el carrete que les queda a PlayStation 3 y Xbox 360, decidí hacer un ranking de los mejores 10 juegos que jugué en la séptima generación de consolas. Para poder entrar en esta lista, debo haber jugado personalmente el juego, por lo cual no van a ver aquí ningún Gears of War o God of War, por ejemplo. Además, limité la lista a un contendiente por saga. Assassin's Creed solo puede haber uno de ustedes 7. No se enojen si no aparece su juego favorito, esta es simplemente mi opinión sobre la base de los juegos que jugué, y no es una lista general de los mejores juegos de esta generación. Por ello mismo, les adelanto que no hay en esta lista ningún shooter en primera persona. Número 10. Alan Wake. Muchas veces subestimado y olvidado en otras listas, el Alan Wake es un excelente juego de acción y suspenso con una historia muy novedosa y entretenida, aunque corta y difícil de seguir. La atmósfera que crea es increíble, manteniéndote tenso en todo momento. Número 9. Heavy Rain. Si bien en cuanto a jugabilidad es limitado, cuenta una historia excelente, además de darnos la posibilidad de encarnar a 4 personajes diferentes, todos con fines similares: encontrar a un asesino serial de niños. El suspenso y la acción, apaciguada por los osos de los controles, va increyendo hasta llegar a un acto final muy bueno. Número 8. L.A. Noire. Si bien mucha gente le critica ser repetitivo, es algo que en lo personal no me molestó en absoluto. Cada caso tiene una historia rica, que además construye también una historia más grande y general en la que el juego finalmente concluye. Los Ángeles está muy bien construida, las animaciones faciales y las actuaciones no tienen competencia al día de hoy. I was at home, writing. I'm working on a manuscript. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Número 7. NBA 2K11. Si bien mi deporte favorito como buen argentino es el fútbol, y el FIFA y el Pro Evolution Soccer fueron las sagas que más tiempo pasé jugando hasta altas horas de la madrugada con mis amigos, 2K Sports consigue que este sea el mejor juego de deportes jamás creado, del cual tanto EA Sports como Konami debieron aprender mucho para replicar en sus juegos de fútbol. Elegí el 2K11 en vez de entregas más nuevas por ser la que a mi entender implementó mayores cambios, además de darnos la posibilidad de jugar con Michael Jordan y cumplir los mayores hitos de su carrera. Are you ready? Número 6. The Walking Dead. Tras jugar a anteriores juegos desarrollados por Telltale Games, empresa formada por antiguos empleados de LucasArts como el Tales of Monkey Island, Jurassic Park o Back to the Future, y aún siendo fanático de las aventuras gráficas de antaño que imitaban, me sentí desilusionado con todos ellos. Por esto, no podía entender cómo este juego podía haber sido elegido el mejor del 2012 por numerosos sitios especializados en videojuegos, hasta que lo jugué. ¡Qué increíble historia! Diálogos extraordinarios, personajes multifacéticos y decisiones extremadamente difíciles de tomar nos hacen compenetrar en el personaje de Lee y realmente preocuparnos por lo que pueda pasarle a Clementine. Telltale consiguió que realmente nos sintiéramos en medio de un apocalipsis zombie. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Número 5. Uncharted 2. Esta increíble saga de Naughty Dog alcanza su punto más alto en la segunda entrega. Con el afán de darle al jugador una experiencia verdaderamente cinematográfica y reminiscente de las películas de Indiana Jones, ya desde el principio nos sorprende con uno de los mejores inicios que yo recuerdo, colgando de un vagón de tren que está al borde de un precipicio y del que debemos escapar. Buenos personajes, con los toques de comedia justos, y una actuación impecable de Nolan North como Nathan Drake, convierten este juego en una de las principales razones por la que yo personalmente compré una PlayStation 3. Número 4. Assassin's Creed 2. Y a pesar de estar entre mis mejores 4 juegos de esta generación, el Assassin's Creed 2 podría haber estado aún más alto.
ya que si bien fue una mejora muy grande en casi todos los aspectos con respecto al primero, lo más interesante de ese juego no lo mantuvo, el lugar geográfico y la época. Sí, es muy linda la historia del Renacimiento, pero en mi caso particular me fascinaba jugar en la era y lugar real en que existieron los Hashashin, que significa los fumadores de hachís. Por eso fue difícil decidir a cuál de los dos primeros juegos poner en esta lista. Pero la realidad es que a nivel de jugabilidad, variedad y el protagónico de Ezio Auditore da Firenze hicieron que me inclinase por la segunda entrega. Número 3. Mass Effect 2. Seguramente si hubieran logrado un final más épico en Mass Effect 3, ese sería el juego que aparecería en esta lista, y posiblemente mucho más alto en ella. Nunca fui fan de los juegos de rol, y tampoco de los shooters, y sin embargo, el primer Mass Effect me encantó, por la historia que cuenta y sobre todo por el mundo ideado por las prodigiosas mentes creativas de BioWare. El primer juego era perfecto en su construcción de este mundo y en cuanto al argumento, pero tenía fallas en la jugabilidad que el Mass Effect 2 supo resolver, además de incorporar nuevos personajes entrañables y de contar una historia igual de buena que su predecesor con un desenlace increíble, en donde nuestras decisiones sí que tienen importancia. I'll follow her. She's a hero, a bloody icon. Número 2. Grand Theft Auto 5. ¡Qué increíble juego! Debiera sentar las bases de todo lo que un juego de mundo abierto debe ser a futuro. Gráficamente impecable, una historia buena, con la novedad de poder ser 3 personajes diferentes, muy distintos pero muy queribles, con muchísima variedad de cosas para hacer, a diferencia del GTA 4, controles fáciles de usar y encima con un modo online excelente. Si no lo jugaron y no entienden aún por qué es el juego más vendido de la historia, la solución es simple. ¡Vayan a jugarlo ya! Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. Menciones de honor. The Last of Us. You can handle that? Well, I sort of shot a rifle before, but it was at rats Rats. with BBs. Tomb Raider. I hate tombs. Her Sun Queen and her Storm Guard. Himiko, the fast Sun Queen. This is Yamatai. Mortal Kombat. Limbo. Castle Crashers. Número 1. Batman Arkham City. Y ustedes sabían cuál era el número 1. Sí, mi opinión en esto es muy subjetiva, ya que soy fanático del Caballero de la Noche. Sus películas son mis favoritas, sus cómics son mis preferidos y hasta la saga Arkham había pocos juegos del encapotado que pudiéramos calificar como aceptables. Rocksteady realmente creó una revolución, y hasta hoy el Arkham City es el mayor exponente de un personaje para el cual no debiera ser tan complicado crear un mundo y un juego como este. Las bases están ahí. Los desarrolladores finalmente pudieron entenderlo y plasmarlo en realidad. Es un juego al que cada tanto vuelvo y lo juego de punta a punta nuevamente, y trato de encontrar nuevas cosas. Y es tan rico en detalles y en easter eggs que casi siempre termino encontrando algo nuevo. ¿Qué les pareció mi lista? Repito, tengan en cuenta que esta es mi opinión y nada más que mi opinión. Por supuesto que a ustedes puede haberles gustado más otros juegos que no figuran aquí. Por ello me gustaría leer cuáles son sus preferidos en los comentarios. ¡Hasta pronto! Hay juegos que se diferenciaron del resto desde el principio. Plantearon formas novedosas de jugar, nos pusieron en situaciones imposibles de imaginar o tuvieron vueltas de tuerca desde el arranque mismo. Estos son para nosotros los 10 mejores inicios de juegos.